Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Por favor, como siempre, contestan, preferiblemente a través del micrófono. Island Romero. Island. ¿Está Island? ¿Y me oyen? Sí, profe. Listo, entonces no está Island. Listo, pues. Ángulo García. Presente, profe. Listo. Azuero Gómez. Azuero Gómez. Presente, profe. Listo. Bermúdez Capera. Presente, profe. Cárdenas Suárez. Presente. Cubides Franco. Presente, profe. Duarte Castro. Presente, profe. Enciso Barrera. Listo, profe. Listo, Sergio. Gómez Pachón. Gómez Pachón. González Rodríguez. González Rodríguez. Jiménez Rangel. Presente, profe. Martínez Antonio. Listo, pues. Mateo Rocha. Presente, profe. Listo. Ocampo Ayala. Presente, profe. Listo. Parra Páez. Parra me había dicho que no iba a venir. Listo, pues. Ramírez Gutiérrez. Ramírez Gutiérrez. No está. Ribeira Iguarán. Presente, profe. Listo. Rodríguez Loaiza. Presente. Listo. Suárez Noy. Presente. Listo, pues. Tarazona Vélez. Listo. Vela Reyes. Presente. Listo, pues. Y Belandia González. ¿Belandia está? Tampoco está. Listo, pues. Voy a tratar de hacer la sesión de hoy, digamos que relativamente corta, porque al fin y al cabo lo que pretendo hoy es como concretar ciertas ideas que se empezaron como a manifestar o que por lo menos se mencionaron en la clase pasada. Simplemente quiero como estructurar esas ideas, con lo cual también tenemos como un planteamiento para las próximas clases de cómo, de qué es lo que pretendemos hacer en las clases de la próxima semana. Y eso sería todo. Por cierto, estén pendientes de aquí al lunes, debería estar la nota del parcial ahí en Moodle, es decir, ustedes saben que el parcial está subido a Moodle y ahí mismo está el espacio para la calificación. De aquí al lunes debería estar calificado para que estén pendientes. Listo, les pido excusas por las demoras en la calificación, pero ustedes entenderán que para mí personalmente es más complicado evaluar sobre magnético que sobre físico. Si ustedes me entregaron el parcial en hojas, pues yo tenía ahí donde rayar y eso, pero tratar de calificar sobre el archivo, digamos que para mí es un poquitico más complicado. Ya estoy en el proceso de calificación, pero está un poquitico demorado. Les pido excusas por eso, pero más tardar el lunes.
Debería estar ahí con la retroalimentación correspondiente para cualquier comentario o reclamo que me quieran hacer. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta. Dime. ¿Vamos a llenar la rúbrica contigo o no la vamos a llenar? La rúbrica la voy a llenar yo, ¿no? Pues yo soy el que evalúo. Pues es que digamos, o sea, no sé, lo pregunto porque con varios profesores, digamos, Sí, hacemos como la autoevaluación y pero es que eso de la autoevaluación y la coevaluación, yo no les había explicado eso, que eso es para la nota final, 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 que es solo una nota que se saca, que esto de la rúbrica que tengo ahí es como un informe para ustedes de su proceso. No, no había hecho yo esa charla ya, que lo de la autoevaluación y sí, lo de la profe, creo que sí, coevaluación. pero es que ese día yo no tenía buen internet y no sé, se me salió como de clase varias veces. Porque yo sí les había comentado eso, ¿cierto? Que, o sea, que la nota se saca a final de semestre, pues obviamente de los parciales y todo eso, y que hay unos aspectos adicionales, pero que este primer momento, que ese primer momento, esa rúbrica que aparece ahí, es mi informe de evaluación para ustedes, que de hecho ni siquiera es una nota que se compute. Yo les había dicho eso, ¿cierto? ¿O no? Que así es como está estipulado. ¿Cierto? O confírmeme o no. O no Sí, saben profe, eso. usted ya lo había dicho. Listo, pues, listo. Entonces, eso de autoevaluación y coevaluación es, y que ya le había puesto un porcentaje, 10 y 10, pero eso es para la nota definitiva y eso pues obviamente se hace un proceso de autoevaluación y coevaluación, pues yo diría que al final, pues de repente en el segundo momento de evaluación haga como un ejercicio de autoevaluación y coevaluación, pero en este primer momento, pues les voy a dar ese un informe a ustedes sobre cómo veo su proceso de aprendizaje y pues obviamente los insumos son las tareas y el examen, pero autoevaluación y coevaluación para este primer momento no considero, porque como les digo, eso hace parte del final, final, final. Creo que en el segundo momento hacemos un ejercicio de autoevaluación y coevaluación. Pero además eso es autónomo, o sea, no estoy diciendo que los profesores si quieren hacer autoevaluación y coevaluación en este momento pueden hacerlo. Eso tenemos cierta libertad, afortunadamente. Pero es que eso es parte de la nota total, 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 que es solo una. Eso también se los había aclarado, que ahora ya no es que se suba 30, 30, 40 y se compute, sino que al final se saca un concepto cualitativo, que mezcla la autoevaluación, la coevaluación y todo ese tipo de cosas. Ese es el criterio que yo manejé, que está ajustado a las políticas evaluativas de la universidad y sobre el cual yo tengo cierta autonomía. Claro, yo podría hacer un ejercicio de autoevaluación y coevaluación ahora, pero para el momento no me parece todavía pertinente. Me parece que es como para el total, para que ustedes al final se autoevalúen y se coevalúen con respecto a todos los aspectos. ¿Sí o no? ¿Sí es claro eso? Lo y que de todas formas también esa rúbrica pues vendrá alimentada del parcial cuando lo tenga calificado de las tareas, que creo que ya he calificado algunas, ustedes pueden revisar en Moodle y ver la nota. Y eso lo había discutido yo ya anteriormente, creo yo. ¿Sí? ¿Sí está como más claro ahora cómo funciona esto? Sí, señor. Listo, pues. Bien, bien, bien. Listo. Igual, si de repente yo veo la necesidad de hacer un ejercicio de autoevaluación o coevaluación antes del segundo momento de evaluación, lo hacemos, no tengo problema. Pero por el momento no me parece relevante hacerlo ya. Ya porque hasta ahora, de hecho, tampoco vamos como tanto como para decir que, por ejemplo, podamos coevaluar. Ni siquiera como que nos conocemos todavía. Demos un poco más de espacio antes de iniciar el primer ejercicio de autoevaluación y coevaluación. Bien, entrando en materia, entrando en materia. Permítanme, voy a compartir mi pantalla, que está muy simple hoy, porque pues no es tanto lo que está escrito o lo que se va a calcular, sino es simplemente el ajuste conceptual de unas ideas. Yo quiero que ustedes se den cuenta que en medio de todo aquí lo operativo es, digamos que sencillo, porque pues lo operativo que hemos hecho es derivar
integrar, que es igual a derivar e integrar que como ustedes lo han hecho hasta ahora. Yo prácticamente siempre me atrevo a afirmar que en este curso lo operativo es lo más sencillo. Claro está, siempre y cuando uno ya haya aprendido lo operativo en los cursos anteriores. Para mí la fuerza de este curso siempre está en lo conceptual, en que ustedes tengan cierta claridad sobre la interpretación y la aplicabilidad de los conceptos que se han discutido. Pero lo operativo, cuentas, lo que hemos hecho es calcular derivadas, calcular integrales, todavía no ha aparecido una gran fórmula, de pronto a partir de la próxima semana empiezan a aparecer como grandes fórmulas, pero siempre teniendo como referencia la aplicación y la interpretación. Para mí interpretación es algo fundamental en este curso, para que ustedes entiendan bien la estructura de lo que está pasando. Y precisamente la clase pasada, estábamos en el ejercicio de interpretar lo que es velocidad. Que algunos de ustedes lo escuchan y piensan, o sea, ¿cuánto se puede hacer con el concepto de velocidad si velocidad es tan simple? Pero si ustedes miran o recuerdan lo que hicimos la clase pasada, interpretar la velocidad como una magnitud vectorial es un ejercicio relativamente complejo, o mejor dicho, de cuidado, porque hay que tener en cuenta que las magnitudes vectoriales tienen dirección y tienen magnitud. Entonces, ¿qué significa cada una de esas componentes? Yo quiero hacer el mismo ejercicio hoy con la aceleración de interpretar lo que es la aceleración, otro ejercicio conceptual muy poco operativo, tal vez calculemos una que otra aceleración, como para ejemplificar la idea, pero digamos que aquí el centro está en lo conceptual. En esta parte del curso el centro está en lo conceptual, en lo conceptual. Y entonces discutamos algunos conceptos y discutamos acerca de la aceleración. Y yo a ustedes les decía la sesión pasada, y esperaría haber sido claro, por lo menos con la idea, que aceleración es un concepto que se malinterpreta en la opinión pública con respecto a lo que es realmente la aceleración desde el punto de vista científico. Yo les decía a ustedes que, por ejemplo, para la opinión pública, acelerar es cambiar la rapidez. Es decir, que cuando uno dice acelere, es que uno se mueva más rápido. Y eso no necesariamente es cierto. Y yo les hablé ahí de un ejemplo, así como muy charlado, de un movimiento que tiene aceleración, es decir, hay una aceleración, pero a pesar de que hay aceleración, la partícula no se mueve más rápido, ni más despacio. De hecho, la partícula siempre se mueve igual de rápido. Vamos a ver la próxima clase ese ejemplo bien detalladito, bien calculadito con todas las cuentas, y van a ver lo interesante que hay detrás de toda esta conceptualización. Pero lo cierto es que aceleración no es lo que comúnmente se cree que es la aceleración. De hecho, hablar de lo que es la aceleración tiene varios matices. Y fundamentalmente, cuando uno habla de la aceleración, uno tiene que verla desde dos enfoques. ¿Qué la causa? ¿Y qué causa la aceleración? Por decirlo de alguna forma, hay una división entre dos conceptos claves, causa y efecto. Entonces, una pregunta es, ¿cuál es la causa de la aceleración? ¿Qué es lo que causa la aceleración? Y la otra es, ¿cuál es el efecto de la aceleración? Es decir, ¿qué causa la aceleración? Espero que no se pierdan en este trabalenguas, por decirlo de alguna forma. La pregunta en el fondo es, ¿cuál es la causa de la aceleración y cuál es el efecto de la aceleración? Y todo está relacionado con las funciones vectoriales. Y todo se puede determinar con las funciones vectoriales, que es la parte interesante acá. Y yo les decía la vez pasada que cuando uno se pregunta por la causa de la aceleración, a Newton dio la respuesta a esa pregunta hace muchísimos años, ya no recuerdo cuántos, yo diría que siglos. Y es que toda aceleración es causada por una fuerza. Toda aceleración se causa por una fuerza.
Es decir, cuando hay aceleración es porque detrás hay una fuerza que está haciendo que esa aceleración exista. Y eso es algo ya conocido a través de diversas leyes de Newton. Creo que casi todas las leyes de Newton apuntan hacia la misma idea, pero en particular creo que es la segunda ley la que lo dice de manera más explícita. Toda aceleración es causada por una fuerza. Y de hecho establece una fórmula. Ustedes me dirán si es verdad la segunda o la primera, creo que es la segunda, que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Hay que entender cuidadosamente la naturaleza de esta fórmula, porque no es una fórmula exclusivamente aritmética. Es decir, no es simplemente una operación entre números, pues porque al fin y al cabo la aceleración no es un número. ¿La aceleración qué es? ¿La aceleración es un número o es qué? ¿Siguen ahí? ¿Me están oyendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿La aceleración es un número? Excúsenme a ver si fijé la pantalla. Vector. La aceleración es un vector. Y entonces estas operaciones que estoy mostrando ahí no son operaciones entre números. Hay que tener en cuenta que la fuerza y la aceleración son vectores. Y entonces la operación que yo estoy ilustrando acá es una operación vectorial. Y las operaciones vectoriales tienen, por decirlo de alguna forma, cierta estructura particular, diferente a las operaciones aritméticas. Es decir, por ejemplo, esta multiplicación no es una multiplicación entre números, es una multiplicación entre la masa, que la masa sí es un número, la masa es un escalar, y un vector, que es la aceleración. Permítanme ejemplificar esta idea. Y eso lo quiero resaltar, porque es fundamental que ustedes tengan en cuenta ese detalle. No quedarse solo en que esto es una multiplicación entre números, que es lo que comúnmente uno hace, vulgarmente, sino que es una operación entre vectores. Por ejemplo, y voy a hacer el ejercicio desde el principio. Consideremos una partícula cuya función de posición es, y aquí voy yo con una función cualquiera, lo más sencilla posible, por el momento, después meto funciones como más interesantes. No me interesa centrarme en lo operativo acá. Qué sé yo, t al cubo, voy a ponerla bien sencilla. T al cuadrado y t a la 4, por poner un ejemplo. T al cuadrado más 2, más t, por ejemplo, para que salga interesante. Mm. Coma. T a la 4. T a la 4. Y cuya masa, y aquí vamos a meter el componente de masa, es, no sé, 2 kilogramos, digamos que es una partícula no muy pesada, muy pesada. 2 kilogramos. No olviden que aquí las unidades tratamos de medirlas en el sistema internacional. Entonces, la masa siempre la tratamos de, o sea, a no ser que se diga lo contrario, la masa está en kilogramos, la longitud está en metros y el tiempo está en segundos. Por eso es que la velocidad aquí viene en metros por segundo. Bueno, la rapidez viene en metros por segundo. Y la magnitud de la aceleración es en metros por segundo al cuadrado. Miren la pregunta que voy a plantear. A ver si le ven.
Porque esto es más fácil verlo en una curva plana. Voy a poner aquí 0, para que la curva sea plana, ya, para que podamos hacer el dibujito. Que es que los dibujitos... No, yo les había hablado de las curvas planas, ¿no? Que son esas esas funciones vectoriales donde la tercera componente es igual a 0, y por lo tanto son movimientos en el plano cartesiano exclusivamente. ¿Cuál es la fuerza que se ejerce sobre la partícula en el instante t igual a 3? Esa es la pregunta que se plantea o que quiero plantear para este problema. ¿Me hace esto? ¿Por qué me lo voltea? Me tocó dejarlo sin signo de interrogación. No sé qué le pasó a esto. ¿Todos están viendo lo que estoy diciendo hasta ahí? ¿Todos ven la pregunta que estoy planteando? Sí, profe. Listo. Esta es la pregunta. Miren que yo estoy preguntando cuál es la fuerza y no cuánto es la fuerza. Ustedes pensarán que estos son sutilezas idiomáticas, pero no. Si yo preguntara cuánto es la fuerza, es como si la fuerza fuera un número, porque cuando uno cuantifica, cuantifica números. Pero la fuerza no es un número, la fuerza es un vector. Entonces, por eso pregunto, ¿cuál es la fuerza que se ejerce sobre la partícula en ese instante? Si yo fuera a preguntar cuánto, yo tendría que hablar de magnitud de la fuerza, que ese sí es un número, la magnitud de la fuerza. Pero aquí quiero saber cuál es la fuerza completa, es decir, quiero conocer el vector correspondiente. ¿Cómo creen ustedes que se encuentre o cómo creen ustedes que se determine la respuesta de esa pregunta a partir de lo que hemos discutido hasta ahora? ¿Qué creen que deban hacer? De acuerdo a lo que está arriba. Miren toda la pantalla. ¿Qué creen que es lo que se debe hacer? Profe, pues para hallar un valor exacto ahí necesitaríamos las condiciones iniciales, ¿no? ¿Por Porque qué? Derivar dos veces. pues sería derivar dos veces y multiplicar por la masa ¿Sí? Entonces, ¿para qué condiciones iniciales? para obtener el valor como tal, ¿no? No. ¿Para qué son las condiciones iniciales? ¿Alguien me puede recordar? ¿Alguien recuerda para qué? Para hallar las constantes. Para hallar las Dime. constantes, por eso siempre van a quedar ahí. Las derivadas no tienen constantes. Solo tiene que cumplir las integraciones. O sea, yo veo aquí un problema de confusión, entonces permíteme aclararlo. Las condiciones de valor inicial son cuando yo me quiero devolver. No tengo este diagrama por aquí arriba lo tengo. Ah, mírenlo, aquí está. Es cuando me quiero ir desde la aceleración hasta la posición. Pero es eso lo que queremos ahora. O desde la velocidad hasta la posición. Pero ese es el tipo de problema que se está planteando acá. No, no porque aquí yo estoy dando la posición. Yo aquí estoy dando la función de posición. Es decir, ¿para qué necesito condiciones de valor inicial si yo ya conozco la función de posición? Las condiciones de valor inicial son para llegar a conocer la función de posición a partir de la aceleración y de la velocidad. Entonces yo no veo necesidad de condiciones de valor inicial. De hecho, no veo que tienen que ver condiciones de valor inicial en ese problema. O no sé, alguien, por favor, dígame, ¿sí necesitamos condiciones de valor inicial para eso? ¿Para No, resolver señor. esa pregunta? No, No, señor. profesor, ya claro que no. No. No, entonces hay que aclararnos un poquitico. Miren la fórmula de arriba. La fórmula de arriba para calcular la fuerza necesita la masa, que aquí está, y necesita la aceleración. Y entonces voy a preguntarlo de manera más específica. Para encontrar la aceleración, ¿yo necesito condiciones iniciales? No. No. ¿Qué necesito yo para encontrar la aceleración? Derivar. Derivar, 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 ¿no? Es claro para la persona que planteó lo de las condiciones iniciales, ¿por qué es incorrecto lo que está planteando? ¿O no?
¿Sí? ¿Queda como clarificado eso? No necesitamos más información. Con lo que está ahí basta. Porque lo que necesitamos calcular es la función de aceleración. Porque necesitamos la aceleración. Regáleme la función de aceleración, por favor. Ya derivada, profe. O sea, la aceleración. La aceleración. Ah, ok. 6t, 2 y 0. Eso es 6t, 2 y 0. Pero miren que me están pidiendo la fuerza en un instante de tiempo específico. Si no me la pidieran en un instante de tiempo específico, lo que me estarían preguntando es la función de fuerza o la fuerza en T, en general en T. Pero aquí me la piden en un instante específico. Entonces, si yo quiero encontrar la fuerza en ese instante T igual a 3, necesitamos la aceleración en ese instante igual a 3. Entonces voy a ponerlo de esta forma. La fuerza en el instante T igual a 3, que podríamos llamarla F de 3 si quisiéramos, pero no quiero meterme con eso todavía, es igual, según Newton y su segunda ley, a la masa, voy a escribirlo aquí abajito, la masa, esa ya la conocemos, por la aceleración evaluada en 3. Aquí estoy simplemente diciendo lo que dice Newton. Si fuerza es igual a masa por aceleración, entonces la fuerza en un instante es igual a la masa, que pues es la misma en cualquier instante, porque la partícula no se está degradando ni engordando, por decirlo de alguna forma. La masa siempre es la misma, por la aceleración en el instante 3. Entonces miren la naturaleza de esta operación, que si ustedes han visto álgebra lineal deben tenerla clarísima. La masa es 2. Eso es pues un número, un escalar. Y la multiplicación que se propone es por un vector. El vector al evaluar esto en 3. ¿Cuánto da la aceleración en 3, por favor? 18, 2 y 0. 18, 2 y 0. No salió así tan feo. No sale con un paréntesis tan chévere, mejor. 18,2 más 0. Ah, estoy abriendo el espacio. Y miren la multiplicación, o miren el tipo de multiplicación que aparece. Es una multiplicación entre un número y un vector. ¿Saben cómo se llama esa multiplicación entre un número y un vector? ¿Saben cómo se llama esa operación? ¿Sí han escuchado hablar de esa operación entre un número y un vector? En el álgebra lineal, que ustedes me han dicho que ya habían visto álgebra lineal, ¿cierto? ¿Determinantes? No, no, no. No, determinantes no tiene nada que ver ahí. No. ¿Sí han escuchado hablar del producto por escalar? ¿Saben cómo se calcula el producto por escalar? Que eso simplemente es coger este numerito de acá y multiplicarlo por el vector, por cada componente del vector. Es decir, aquí daría 2 por 18, 36, 2 por 2, 4 y 0. Y esa es la fuerza. Esa es la fuerza en ese instante. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Esta operación nunca la habían visto? ¿Nunca? ¿Un número por un vector? ¿Nunca lo habían visto? Es el famosísimo producto por escalar o multiplicación por escalar del álgebra lineal. Si no han visto álgebra lineal, bueno, entonces les explico esta operación. Es coger este número y multiplicarlo por cada componente del vector.
Eso es lo que se hace ahí. Y esa es la operación a la que hace referencia Newton cuando plantea su fórmula. Esa operación vectorial de coger un número y multiplicarlo por este vector. ¿Los estoy perdiendo ahí o si me estoy haciendo entender? Por favor, si alguien tenga alguna pregunta, hágamela saber, por favor. Si es claro cómo llegué a esta cuenta. ¿O no? Sí, señor. Todos. ¿Sí? ¿Siguen ahí todos? Sí, Señor. Sí, profe. Listo. Lo único que hice fue aplicar una fórmula. De hecho, miren que estoy haciendo un aspecto operativo muy sencillo. Pero aquí esta es la parte en la cual yo quiero llamar la atención. Este vector es la fuerza. Este vector es la fuerza. A este vector le puedo calcular la magnitud, y eso sería la magnitud de la fuerza, por decirlo de una manera un poco coloquial, qué tan fuerte le estamos pegando a la partícula en ese instante. Y cuando encuentro la dirección, que es ese angulito del que les hablaba la vez pasada, que espero que hayan revisado cómo calcularlo. Por aquí estaba la nota, investigar cómo se calcula el ángulo entre un vector y la horizontal. La dirección de este vector es simplemente la dirección de la fuerza que se está ejerciendo sobre la partícula. Es decir, y voy a utilizar términos coloquiales para referirme a la fuerza, que es, digamos, que una idea un poquitico intuitiva. Es así. Cuando yo encuentro este vector y le calculo la magnitud, significa qué tan fuerte le estoy pegando a la partícula, o qué tanta fuerza estoy ejerciendo, qué tan fuerte la estoy empujando. Y cuando le miro la dirección, yo estoy diciendo hacia dónde la estoy empujando. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que yo en algún momento había hecho este dibujo la vez pasada. Era, a ver, lo que pasa es que no estoy presentando ahí, pero a ver si más o menos lo recuerdo. Creo que las cuentas están por acá. Lo que pasa es que lo borré, pero en eso me puedo detener un segundo. Púseme, ya voy a compartir el GeoGebra. A ver, y a ver qué tan atentos estaban la vez pasada. Porque es que siento que aquí hay como ya, listo. Uy, pero aquí está lleno de cosas. Necesito como menos, como quito esto. Bueno, tal vez me centro acá. No me acuerdo, por aquí tengo la cuenta que la posición en 2 era en 1, hagámoslo en 1. La posición era 310, 310. Ahí lo tengo. Entonces, ustedes copiaron lo de la vez pasada, ¿cierto? Que era una partícula que estaba ubicada en 310, que está 310, y que luego yo le dibujaba la velocidad, y que la velocidad en el instante t igual a 1 era 120, entonces 12, aquí está, vector, 12, entonces arranco acá, 1 y 2, y aquí está, y esa era la velocidad, y que yo le calculé la aceleración también, y la aceleración me dio 020, que ese sí fue más fácil de dibujar, ese fue otro vector, vector, en X queda 0, y este. ¿Sí recuerdan ese dibujito? ¿Sí lo recuerdan de la vez pasada? Sí. Posición, vector velocidad y vector aceleración. Entonces quiero que miren lo interesante de esta foto. Quiero que miren lo interesante de esta foto. Yo en esta foto estoy viendo varias cosas con respecto a la partícula. Estoy viendo dónde está, que miren que estaba por acá. Estoy viendo hacia dónde se estaba moviendo. Y estoy hablando de un instante, del instante t igual a 1. Estoy viendo hacia dónde se estaba moviendo. No olviden que la velocidad es la dirección del movimiento. Pero también estoy mostrando la aceleración, que la aceleración me dice hacia dónde estoy ejerciendo la fuerza de la partícula.
porque la dirección de la aceleración es la misma dirección de la fuerza. Eso también lo dice Newton. Y ahorita lo vamos a escribir. La dirección de la aceleración es la misma dirección de la fuerza. Si yo dibujara el vector fuerza, sería un vector con esta misma dirección. Tal vez más grande, tal vez más pequeño, pero tendría la misma dirección. Entonces miren que en esta foto yo estoy viendo dónde está, hacia dónde va y hacia dónde la están empujando a la partícula en un instante de tiempo determinado. Entonces, eso me da la aceleración. Cuando yo tengo la aceleración, yo encuentro la fuerza y cuando yo encuentro la fuerza, encuentro hacia dónde están empujando la partícula. Entonces, ustedes se pueden hacer aquí una imagen mental muy chistosa y es como que esta partícula es una persona que se está moviendo hacia allá, pero que por aquí hay alguien que la está empujando hacia allá. Y eso determina cierta trayectoria que discutiremos después sobre el movimiento de la partícula. Pero en esta foto yo puedo ver dónde está, hacia dónde va y hacia dónde la están empujando, que son dos cosas distintas. Es muy distinto hacia dónde va uno que hacia dónde lo están empujando. Claramente. Yo puedo estarme moviendo de frente, pero por ejemplo el viento estarme empujando de lado, cuando hay viento lateral, por ejemplo. Entonces, hacia donde yo voy es la dirección del movimiento, pero hacia donde me están empujando es la dirección de la fuerza que se ejerce sobre la partícula. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me hago entender más o menos con la idea? Sí, profe, sí, señor. Esto es una idea muy conceptual, relativamente intuitiva, pero que dense cuenta cómo tengo respuesta a través de las funciones vectoriales. Y aquí es donde uno le ve una importancia brutal. Voy a volver al Word, porque era eso lo que quería mirar. Estaba por acá, por acá, por acá. Listo. Yo ya casi voy a cerrar. Entonces, y esto lo escribo, el vector fuerza es un vector con la misma dirección de la aceleración. Es algo interesante. También lo dice Newton, o se desprende de lo que dice Newton. Estos dos vectores, el vector aceleración y el vector fuerza, apuntan hacia el mismo lado. Apuntan hacia el mismo lado. Y la magnitud de la fuerza es el producto de la masa por la magnitud de la aceleración. Es decir, que si yo quiero encontrar de qué magnitud es la fuerza, ¿cuál es la unidad de la fuerza en el sistema internacional? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Newton. Entonces, si yo quiero saber cuántos newtons de fuerza estoy ejerciendo, eso es simplemente coger la masa y multiplicarlo por la magnitud de la aceleración. Y eso es otra propiedad interesante, porque de ahí surge que entre más masa, más fuerza se ejerce, que entre más aceleración, más fuerza se ejerce, esa relación proporcional numérica. Esa relación numérica se hace sobre las magnitudes, porque sobre los vectores lo que se hace es una operación vectorial. En este caso, el producto por escalar. Miren cómo todo esto lo estamos calculando con funciones vectoriales. Si no tuviera la función de posición, pues yo no podría hacer eso, porque entonces yo no podría encontrar la aceleración, yo no podría calcular, no podría derivar, todo ese tipo de cosas. Entonces miren lo interesante, yo con la posición de la partícula soy capaz de determinar la fuerza que se ejerce sobre la partícula. Esa parte me parece muy interesante. Ese principio me parece muy poderoso, brutalmente poderoso, que a partir de la función de posición yo pueda decir qué fuerzas y el tamaño de esas fuerzas se ejercen sobre la partícula en cada instante. Si ustedes lo dimensionan, eso es brutalmente poderoso.
¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o no? Bien, profe. Bien, bien. Entonces, miren, todo esto es con respecto a la causa de la aceleración. A la causa de la aceleración. Y ahora quiero hablar unas palabras sobre el efecto. Palabras que profundizaré en la próxima sesión. El efecto de la aceleración. Porque una cosa es la causa y otra cosa es lo que causa la aceleración. La aceleración causa un cambio en la velocidad. Pero alguien dirá, pero ¿cómo así? Usted no había dicho luego que no siempre la aceleración cambiaba, qué tan rápido se iba. Pero entonces miren con cuidado, porque es que esta es la parte central de lo que vamos a discutir la próxima clase. La aceleración siempre causa un cambio en la velocidad. Cuando hay aceleración, la velocidad cambia. Pero el hecho de que la velocidad cambie no significa que cambie la rapidez. No sé si se me perdieron ahí. No siempre cambio en la velocidad implica cambio en la rapidez. Hay partículas en donde la velocidad cambia, pero la rapidez no. Y cuando hay aceleración, siempre cambia la velocidad, pero no siempre cambia la rapidez. Y el ejemplo vuelvo a tomar es el movimiento circular uniforme. Entonces, como la aceleración causa un cambio en la velocidad, la pregunta es la siguiente, y esa es la pregunta sobre la cual se sustenta lo que vamos a discutir la próxima clase. ¿Cómo cuantificar el cambio en la velocidad causada por una aceleración específica? Es decir, la pregunta es, si yo conozco la aceleración, ¿cómo hago para determinar cuánto? Y aquí se estoy hablando de una cuantificación, de un número. Si yo conozco la aceleración, ¿cómo hago para determinar cuánto es el cambio en la velocidad? Y sobre eso es lo que vamos a discutir la próxima clase. Y aquí vamos a ver también unos conceptos muy interesantes, muy bonitos. Y aquí sí empiezan a aparecer fórmulas un poquitico más pesadas. Pero operativamente no va a ser tan complicado. Lo realmente complicado, o no complicado, sino interesante, es toda esta parte conceptual. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Recuérdenme la próxima clase hacer como una especie de mapa conceptual. Como estos son conceptos, hay que hacer mapas conceptuales. Y entonces voy a hacer un mapa conceptual de lo que hemos discutido hasta ahora con respecto a funciones vectoriales. Porque ciertas cosas que me dijeron hoy me hace pensar que eso no está totalmente aclarado en cuanto a su estructura. Entonces, es lo que haré la próxima clase. Voy a tratar de arrancar con un mapa conceptual en el cual ubico los términos posición, velocidad, aceleración, fuerza y las relaciones. Ustedes saben cómo funciona un mapa conceptual. Conceptos y flechas de relaciones. Entonces, para que ustedes tengan como ese mapita en la cabeza que les permita relacionar bien, correctamente, esos conceptos físicos que hemos estado discutiendo. Y posteriormente, después, empiezo sobre esta pregunta. ¿Cómo cuantificar el cambio en la velocidad causado, perdón, porque es un cambio, el cambio es masculino, causado por una aceleración específica?
Y sobre eso vamos a hablar la próxima clase, que va a ser una discusión muy interesante, porque vamos a analizar movimientos de manera muy interesante. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Entonces nos vemos la próxima clase. Listo, profe, gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias. Revisen lo que se ha discutido hoy. Revisen lo que se ha discutido en las clases pasadas. Yo necesito que se me aclaren conceptualmente. Necesito que se me aclaren conceptualmente. Porque si no están claros conceptualmente, a la hora de resolver problemas, vamos a presentar varias dificultades. Varias dificultades. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Que estén muy bien. Feliz día. Listo, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Que estén bien.